Muy bien, volvemos nuevamente a los estudios de Hablando en Globitos. Seguimos con el último bloque de Hablando en Globitos TV. Y antes de despedirnos, antes de dar paso a nuestra cortina con la que cerramos, vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos, efectivamente, y te vamos a hablar de algo que ha estado flotando en el éter durante esta última semana, de lo que ha hablado todo el mundo. No podíamos ser menos y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hablar. Y si no te enteraste, te vas a enterar con nosotros. Si todavía no sabes de qué va esto. Si no sabes de qué estamos hablando, te vas a enterar con nosotros, porque se ha esparcido como reguero de pólvora las especificaciones de lo que va a ser la PlayStation 5. Se viene a full la nueva generación de consolas, generación que va aparentemente a finales del año que viene, va a estar apareciendo esta nueva generación de consolas, que son las consolas que vienen a sustituir a la ya conocida PlayStation 4 y a la línea de Xbox One X. Exacto. O Xbox One S. O la Xbox One pelada. O la Xbox One pelada. Que es nuestra actual generación de consolas, junto con la tercera, que es la que quizás no compite con estas dos grandes, porque tiene su propio público, que es la Nintendo Switch. Exacto. Porque no compite por las especificaciones técnicas, porque a nivel gráfico estas dos consolas son superiores a la Switch, porque la Switch tiene otro público, otro mercado. Pero generación a generación siempre se da una batalla entre Microsoft y Sony, y ya empezaron a combatir. O sea, en la E3 pasada, de mediados de año, la conferencia de videojuegos más importante de los Estados Unidos, sí, Microsoft largó las especificaciones de lo que es el proyecto Scarlett, su próxima consola, y dejó al mundo boquiabierto, patitieso, porque es una consola de verdaderamente próxima generación, porque están a la altura de lo que hoy es una computadora de hoy día, hablando ahora, es casi una computadora de alta gama, sí, gamer. No, y además tuvo la particularidad de esa 3 de que Sony no estuvo. Entonces, al no estar Sony, Microsoft terminó ganando esta pequeña batalla de a ver quién va a ser la consola de próxima generación que va a ganar al mercado. En esta primera instancia, Microsoft tomó la delantera tirando la data sobre su próxima consola. Se esperaba que Sony hiciera lo mismo. Sony después, en una State of Play, que es una de las conferencias online que ellos largan como si fuera la Nintendo Direct, sí, se esperaba que anunciaran cuáles iban a ser las especificaciones de la PlayStation 5, fecha de lanzamiento, precio, pero no sucedió. Terminaron hablando del lanzamiento más esperado de PlayStation, que es The Last of Us Parte 2. sí. Pero a los pocos días, un portal de internet, El portal Wire, habló en exclusiva con Mark Cerny, que es el arquitecto detrás, no un arquitecto que construye edificios, sino el ingeniero de software, que es el arquitecto encargado. porque se dice que está atrás de la arquitectura de la consola, que es el diseño de la consola, las especificaciones internas y demás. A eso se le llama el arquitecto de proyecto, por más estos términos son nuevos, porque justamente derivan de un arquitecto. Lo que hace es armar los planos de una construcción. Este también hace lo mismo, pero a nivel de consola. Y largo, si no sabés quién es Mark Cerny, es el arquitecto que estuvo detrás del PlayStation 4 y del PlayStation Vita, y que ahora se está haciendo nuevamente cargo de lo que es la arquitectura de la Play 5. Claro, y largó lo que en ese momento era las especificaciones de lo que se conocía como Proyecto Próspero. Que después de un par de días de haber largado las especificaciones del Proyecto Próspero, se dio a conocer oficialmente por parte de Sony que se va a llamar PlayStation 5. Algo que suponíamos y que decíamos, bueno, viene en la línea, ¿no? PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, no iban a salir por la tangente, sino que especulábamos que esta futura consola se iba a llamar Play 5. Porque si lo de los números te viene funcionando, no la rompas, no la cambies, no te quieras hacer el cheto y ponerle un nombre que no funciona. No, y aparte, como siempre decimos, no arregles algo que quédate con los números. No intentes arreglar algo que ya sabemos que funciona. Y quédate con los números. Efectivamente decidieron quedarse con los números y tenemos data
dura sobre lo que es PlayStation 5 Sí. y las especificaciones un poco. Sobre qué es lo que la va a diferenciar de la PlayStation 4, cuál va a ser el temido precio de lanzamiento, cuál va a ser la fecha Sí. en la que se rumorea que va a salir a la venta. Lo que no hay son todavía juegos de lanzamiento No. para la consola. Hay especulaciones. Hay gente que está especulando con ciertos títulos. No sabemos, obviamente no sabemos si serán eso. Sabemos que hay estudios que ya están Hay trabajando. estudios que están realizando Y ya están juegos, confirmados que están trabajando en juegos pero no para hay las consolas. realidades. No. Lo único que sabemos es que como la consola va a ser una consola basada en la estructura de la PlayStation 4, va a continuar la arquitectura Sí. de PlayStation 4 a PlayStation 5, cosa que no pasó con PlayStation 2 a PlayStation 3. Se rompió la arquitectura, entonces... La Play 3 quedó como colgada en cuanto a arquitectura en el medio. Exacto, que eso es lo que pasaba. Vos cuando te comprabas una PlayStation 2 tenías un catálogo de juegos. Cuando salió la PlayStation 3 te tenías que comprar otro catálogo de juegos porque no existía lo que se llama retrocompatibilidad. Exacto. Donde no podías jugar juegos de PlayStation 2 en PlayStation 3 porque las arquitecturas de las máquinas no eran compatibles. Y lo mismo pasó Lo obviamente de mismo 3 a pasó 4. una vez que salió la PlayStation 4, reestructuraron la arquitectura de la máquina y los juegos de PlayStation 3 no eran retrocompatibles con la arquitectura de PlayStation 4, entonces vos no podés jugar juegos de PlayStation 3 en PlayStation 4 a menos que los juegues de forma digital a través del servicio digital que tiene PlayStation, que acá no funciona, pero en otras partes del mundo sí, PlayStation Now. que es PlayStation Now, donde los juegos están almacenados en una nube y vos lo que haces es jugarlo a través de procesadores Sí, remotos. o a menos que, como pasó con algunos títulos, salga alguna reversión. Una remasterización, Lo como que en el yo- caso de de Last Last of of Us, que está para PlayStation 3, y cuando salió PlayStation 4 lo remasterizaron el juego entero. Entonces, claro, para poder tenerlo en PlayStation 4 vos tenías que jugar el juego Exacto. remasterizado, codeado, no codeado Parece ser, ahora, para por PlayStation 4. lo que sabemos, que dado que va a existir aparentemente una retrocompatibilidad entre PlayStation 4 y PlayStation 5, ya no va a ser necesaria las remasterizaciones. Y una de las cosas que se especulan es que los juegos que van a salir el año que viene tengan como un cierto poderío visual para ser levantados de forma mejor en la futura PlayStation 5. Claro, lo que se llama que puedan ser levantados de forma nativa Exacto. en PlayStation 5, para que vos, aunque sea, tengas un mínimo catálogo de juegos de salida Exacto. que son remanentes de la generación de PlayStation 4. Y que puedas seguir utilizando sus títulos, ¿no? Porque si no, volvemos al gran problema que tuvo Sony en la El generación anterior. lanzamiento de PlayStation 4. Y es que Lanzaron la no tenés consola títulos. y no tenían títulos de lanzamiento. Tenías un Killzone, tenías el Resogan, tenías un par de juegos más y nada más. Nada más. No Y- tenías juegos para jugar. Exacto, entonces, y además que también todo eso que vos ya compraste pierde, o sea, ya no te sirve. Porque el catálogo de juegos que vos tenés ya no te sirve. Que por ahí el que viene por el lado de Microsoft sí corre con esa ventaja de decir, bueno, cambio de generación, pero todos esos juegos que tengo comprados no los pierdo. Pero hoy no te queda otra porque la mayoría de los juegos que salieron todos en PlayStation 4, en esta generación de consolas, son juegos como servicio, Exacto. como por ejemplo The Division, juegos que están vivos todo el tiempo, entonces no podés arriesgarte a habértelo comprado en PlayStation 4, comprarte una PlayStation 5 y decir no lo puedo jugar al juego Exacto, porque no es compatible con la consola nueva. Entonces, Sony ¿qué hago con el juego? tuvo que prever eso, y aparte, a ver, Sony también aprende de sus propios errores, ¿no? Suponemos. Suponemos que sí, porque ya vimos que pareciera que acá va a existir esto de la retrocompatibilidad. Lo primero que se me fue el nombre de Mark Cerny, lo primero que hizo, que una de las primeras cosas que confirmó, es confirmar que cierto diseño que se había filtrado por internet, imágenes de un El hipotético, el famoso el caloventor. famoso caloventor en forma de B, realmente se habló mucho de ese caloventor,
¿Por qué? Porque Sony había patentado, se había mostrado esa patente. El diseño, un de diseño. lo que parece un cargador que en realidad era un dev kit. Un kit de Un desarrollo. desarrollador de una compañía había dicho que eso es lo que le habían mandado, pero ahora, por primera vez, Sony se pronuncia diciendo, sí muchachos, esto es el dev kit. Es el dev kit, que es un kit de desarrollo que no es una consola terminada, es un aparato, es una caja que tiene todas las especificaciones que tiene la consola, que se las mandan a los estudios, desarrolladores de juegos, first party, para que ellos, teniendo esa caja, con todas las especificaciones de lo que va a ser la consola, empiecen justamente a desarrollar juegos. Tal cual. Eso, Tiene que poder conocer el poderío. ese aparato siempre termina difiriendo de lo Sí. que va a ser la consola terminada. Y pareciera ser que este también va a ser el caso porque no se habla de que este sea el formato del producto final. Pero lo cierto es que cuando lo vimos, era un diseño medio futurista, pero a su vez tenía este diseño de caloventor que dijimos, Parece "What?". es un diseño feo, no da como Como en consola, forma de tiene una forma de corta, B corta, una V. que el que lo quiere ver ya con ojo de explorador y decir, oh sí, totalmente tiene una forma de un 5, Claro, un 5 romano. un 5 romano. Capaz que sí, pero. Sí, definitivamente. Viste que teorías conspirativas existen por muchos Por eso. lados. Pero no, es el dev kit de los que se le va entregando Los magios nos están bancando el programa, me dijeron. a los desarrolladores de juegos. ¿Y con qué cuenta este dev kit? O sea, ¿qué son las especificaciones que trae este dev kit? Que son las mismas especificaciones que va a traer la consola Exacto. cuando la consola salga a la venta. Bueno, son varias y importantes. ¿Arrancamos por el disco? Arranquemos por el disco. ¿Qué va a ser el disco? El disco de la PlayStation 4 es un disco HD Drive, es un disco externo, es un disco interno, Sí. disco duro, estándar dentro de lo que es cualquier computadora. El disco de la PlayStation 5 va a ser un disco de estado sólido. Sí. Lo cual hace que, entre otras cosas, los discos de estado sólido tienen la posibilidad de girar a más revoluciones que uno estándar, lo cual aumenta los tiempos de carga. Tiempos de carga, Aumenta que todo corra más rápido de lo que correría en un disco común. en un disco normal. Aquellos que son gamers por el lado de PC, esto no es nada nuevo. No, porque hoy porque día en las el mundo de PC computadoras ya viene estamos con- acostumbrados a que le pones un disco de estado sólido. si podés. Exacto, e incluso muchas consolas se piensan con un disco de estado sólido de no mucha capacidad para instalar el sistema operativo y de esa manera lograr que el sistema operativo corra mucho más rápido con un disco tradicional almacenamiento. para almacenamiento. Claro. Pero por lo general, hoy por hoy, muchas laptops ya vienen con discos de estado sólido donde viene el sistema operativo preinstalado y donde en el mundo gamer tener un disco de estado sólido te asegura mejorar los tiempos de velocidad de carga de los juegos. Tiempo que se ve incrementado porque en una conferencia que se hizo donde se presentaba el dev kit de PlayStation 5 se comparaba el juego Marvel Spider-Man ¿Sí? y comparado con la consola de siguiente generación, de la generación actual que es la PlayStation 4 Pro, el juego tardaba unos 15 segundos en la en PlayStation cargar, 4 Pro. que es muy poco tiempo. Sí, Si se tiene en cuenta los tiempos de carga de un juego común, pero agarrate. pero en lo que es la PlayStation 5, el tiempo se ve reducido a 0,8 segundos. Nada. Una quinceava parte. Una fracción de segundo. Nada. Imagínate. Entonces pasar de 15 segundos a 0,8 es Es pasar de muchísimo. esto a esto. Exacto, es muchísimo. Es que el juego arranque y corra. Olvídate de los tiempos de carga. No Y existe hace más. que la velocidad de procesamiento de datos sea mucho más Sí. rápida, lo que hacía que la velocidad en la que se renderizaba la ciudad de Nueva York en el juego hiciera que Spider-Man se moviera de manera mucho más fluida y mucho más rápida Vos por sabés la que hoy por hoy velocidad esto del comparado con el Pro. esto del disco en estado sólido, la gente que desarrolla juegos de mundo abierto lo va a ver, le va a sacar un jugo, porque el hecho de que tener estos mundos abiertos que por lo general tardan en cargarse, los juegos de mundo abierto tienen unos tiempos de carga un poquito más grandes que un juego más lineal. Sí, claro. Esto se va a ver beneficiado muchísimo. Lo que sí no confirmaron fue
El de tamaño del cuánto disco. va a ser el disco. Por un tema de especulación, se especula que mínimo debería ser de 1 tera. Por los tamaños de los juegos que vienen hoy día, que ya cualquier juego anda rondando los 100 gigas, sea el juego que sea, anda entre los 70 y los 100 gigas, más Te tiro el una. parche de día 1. ¿Te tiro una que va a doler? Call of Duty Modern Warfare, Sí, 175 gigas. Por lo menos eso es el estimado para PC. No Sí. sabemos si el equivalente en consola va a pesar lo mismo. Tal cual. Pero donde tenemos, por ejemplo, un juego como Red Dead Redemption, que ya pesa más de 100 Redemption gigas. 2 pesa 100 y pico de gigas. Ya nada más el Battlefront 2 Sí. anda por encima de los 100 Con todo el gigas, contenido con todo el descargable, contenido descargable. Y cada Esto vez va a ir incrementándose. van Sabemos que, por en ejemplo, incremento. The Last of Us, parte 2, va a venir en 2 discos. va a venir en va 2 ser discos, lo cual que van dos Blu-ray. ande rondando también los Sí. 100 gigas el juego. Pero también van a cambiar la lectora Sí. del juego, del disco. La lectora de disco de la consola. La lectora de Blu-ray Porque cambia. la lectora actual es una lectora de Blu-ray estándar. Sí. Y te lee un disco Blu-ray normal, pero a la que le van a incorporar a la PlayStation 5 va a ser una lectora de discos Blu-ray con capacidad para leer discos 4K, HDR, con lo que te van a permitir utilizar Blu-rays de hasta 100 gigas Sí. de información Lo cual y es te van a como. soportar estos nuevos Sí. discos en ultra, super, mega, archi, recontra Apotheosic Calibration. HD. Claro. Y también vamos, y acá también va de la mano esto que decíamos con el disco, porque si vos vas a producir juegos que vienen en Blu-rays de 100 gigas o más, cuando lo instales, ¿cómo se te traduce eso en el espacio de disco? Claro. Por eso se especula que mínimo debería esta consola venir con un disco de 1 tera. A ver, sabemos que, en nuestro caso, por contar con una PlayStation, un disco de 1 tera hasta se te queda medio corto. Te queda chico. O sea que en realidad especulamos que debería ser de 1 tera. Pero tal vez sea de 2. No creo, no creo porque que- te dispararía el precio de la Sí, consola mucho, porque un exactamente. disco de estado sólido es muy caro, incluso siendo un disco de poco espacio. Exacto. Así que lo más probable y lo que nosotros creemos que la consola venga con un disco de 1 tera. De 1 tera. Después va a traer un CPU, ¿sí? Que sigue viene la línea de AMD, Sí. como viene en la PlayStation La 4. línea Ryzen, si mal no Viene me- línea Ryzen con 8 núcleos Zen 2 de 7 nm, ¿sí? Y la tarjeta gráfica es una tarjeta Radeon también de AMD. Sí, de Sigue la familia línea Navy. de la familia Navy, sigue estando dentro de lo que es la línea de los procesadores con los Sí. que viene en la PlayStation 4. AMD Solamente full. que llevándolo AMD full, pero Al a siguiente nivel. al siguiente nivel. Sí. Pero que es lo interesante de esto de llevarlo al siguiente nivel, que en lo que es gráficos, esta consola va a contar con algo que recién se está empezando a ver en el gaming de PC, que es la tecnología llamada Ray Tracing. Claro, el Ray Tracing es una tecnología nueva que se utiliza en Hollywood para los efectos especiales ¿Sí? y que es el procesamiento de sombras en tiempo real. Sí. Luces y sombras en tiempo real, en partículas independientes. Que no es una tecnología que mejore la calidad de video porque la mejora, sino que al modificar cómo la luz incide en ciertos objetos, la imagen se ve mucho más realista. Sí, eso se nota, pueden buscar en internet, pueden entrar a YouTube y buscar tecnología Ray Tracing, o ¿cómo es que es la sigla? RT, ¿no? RTX. RTX. Y buscar las comparaciones con y sin RTX. Exacto. Las Y Nvidia, van a ver, las tarjetas Nvidia son algo y RTX. van a ver que hay un mundo de diferencia entre una pantalla rendereada con Ray Tracing y una pantalla sin Ray Tracing. Y lo que se habla es que la PlayStation 5 va a venir con Ray Tracing. Sí. Entonces va a hacer que los juegos se vean de la hostia, porque claro, van a venir con esta nueva tecnología que va a hacer que, por ejemplo, un charco de agua se vea realmente como un charco de agua y no como una mancha en el piso, a como estamos acostumbrados a ver hoy día con las tecnologías actuales. Bueno, pero vos sabés que a su vez esta tecnología nueva permite algo particular con el audio también. Claro, Y lo que hace es generar audio 3D.
Un audio 3D, cuando hablamos de audio 3D hablamos de un audio envolvente, sin necesidad de que vos tengas un equipo de audio envolvente. Es decir, que vos con los parlantes que vienen integrados a tu tele puedas tener el mismo efecto de sonido envolvente como si tuvieras, por ejemplo, un home. Un home theater sin tenerlo. Sin tenerlo. Y eso también le aporta algo nuevo a esta consola, porque no solamente va a tener una mejora de video importante, sino que va a tener una mejora de audio importante, haciendo que esta inmersión en el juego, sea cada vez más profunda. Inmersión que a su vez va a estar pautada en el control. Claro. Porque se habla de un nuevo DualShock. Claro. Se especula que le llamen DualShock 5. DualShock 5, como sale con todas las consolas. Esta consola nueva tuvo el DualShock 4. Claro. Y el DualShock 5 va a estar caracterizado por una característica, para la redundancia, que es, le van a sacar el rumble, Sí. la capacidad de que el control vibre, como vibra el DualShock 4. Tiene nombre esto. Se llama respuesta áptica. Pero le van a agregar una particularidad a los triggers, a los gatillos de costado, que van a ser totalmente sensibles Sí. a la presión individual cada uno. Sí. Entonces vos vas a poder manejar, por ejemplo, en el arco de Aloy, Sí. si es que sale, por ejemplo, Horizon Zero Dawn 2, Sí. como está pensado que va a salir, no se sabe si es efectivamente un juego de lanzamiento de la consola. Vos vas a poder aplicar la presión tanto en el arco con una mano como en el tensor con el otro, Exacto. Lo mismo hablaba. para disparar la Exacto. flecha con mayor exactitud. Se habla, por ejemplo, en los juegos de disparos, que el gatillo sea sensible al tipo de arma que vos estés usando, en el cual, por ejemplo, en una pistola, el gatillo te ofrezca mucha menor resistencia cuando vos lo tocas, que si estás con otra arma mucho más pesada, donde te cueste más apretar el gatillo, y esto de ofrecerte una resistencia y hacer que sientas que estás más inmerso todavía en esta sensación. O sea, nos va a dar esto de sensaciones, que nosotros podamos de alguna manera sentir lo que está pasando en la pantalla a través del control. Algo que la Xbox One ya lo hace, esto de los gatillos, pero que lo van a pulir mucho más, y que especulamos también que la nueva Xbox también va a venir pulido. Pero eso es algo muy interesante, y volvemos de vuelta. Esta consola apunta, creo más que nada, a la inmersión, a que vos te puedas sumergir aún mucho más en este mundo del gaming. En el mundo virtual, sobre todo con los juegos que van a salir, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Cyberpunk 2077, The Last of Us Parte 2. Tal cual, los que se vienen el año que viene, Final Fantasy VII Remake, y con los posibles títulos que puedan venir, que se especula, que como vos decís, puede venir por el lado de... Guerrilla Games puede sacar, se supone que va a salir el Horizon Zero Dawn 2. Tal cual, se especula también en algunos lados que puede venir con algún lanzamiento de algún Assassin's Creed, que Ubisoft desarrolle ya el próximo Assassin's Creed, que es cierta lógica, y ya con esto de la creación de mundos pensada para un juego de mundo abierto. De parte de los creadores del GTA no sabemos nada se sabe nada, porque GTA 6 sigue siendo la nada misma. así que nada. Lo único que nos queda es decirte más o menos la fecha de lanzamiento de la consola. Se especula que va a ser para la temporada estival de ellos, cerca de fin de año del año que viene. Se habla de noviembre de 2020. Para la época de Black Friday, cerca de las fiestas de ellos, cerca para las fiestas, digamos, para el invierno de ellos del 2020. Y el precio estaría rondando los $500, que es un precio mucho menor que el que se imaginaba que iban a ser de los $800. Exacto. Así que nada, esa es la información que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Acá seguramente va a llegar arriba de $1000 la consola, acá pero bueno. es precio multiplicado por 2 como mínimo. Pero esa es la información que teníamos para traerte de PlayStation 5. Ya sabes, tenés que empezar a ahorrar si querés tener esta consola. Y obviamente que cuando tengamos más data te la vamos a traer. Con esto, y un bizcocho. ¿Es el final? El miércoles. Mi amigo es el final. Mi amigo es el final. Con esto y un bizcocho será hasta el próximo miércoles, pero no a las 8. A las 10. A las 10 de la noche. Acá en Canal 4, el canal de la familia. Y por Vera TV. tv.vera.com.uy para todo el mundo. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, que es en Instagram @hablando en globitos oficial, y no te olvides de escucharnos los sábados Y en Facebook.
Y por eso Hablando de globitos. no te olvides de escucharnos los sábados de 12 a 15 horas en radiobares.net y de seguirnos en Facebook a través de la página nuestra que es facebook.hablandoenglobitos.com, donde puedes escuchar ahí todos los programas que hay de Hablando en Globitos de los últimos 6 años, que es el tiempo que venimos haciendo este programa en la radio. A su vez, seguinos en YouTube, entra a YouTube, le pones seguir al canal, le das clic a la campanita. Importante que le des clic a la campanita para que te avise cuando subimos material nuevo e incluso cuando subimos este programa. Porque una vez que el programa este sale al aire en tele, lo estamos subiendo ahí, así que si no lo pudiste ver, dale clic a la campanita para que te avise cuándo es que nosotros estamos en YouTube y cuando tengamos algún que otro video. Sin más que decir, yo les dejo el más cálido de los abrazos, me despido, mi nombre es Lisandro. Mi nombre es Mario. Y nos vemos la semana que viene en otro programa de Hablando en Globitos TV. ¡Hasta pronto! Chao, chao.